Listo, bueno, entonces estábamos en las arterias y acá hay una descripción de cada una de ellas. Pulso popliteo se palpa realizando presión fuerte sobre la arteria poplitea por detrás de la rodilla en la fosa poplitea. Es decir, en la parte de atrás de la rodilla y haciendo algo de presión. Pulso pedio se palpa la arteria dorsal del pie sobre los huesos de la parte alta del dorso del pie. Es decir, acá. Pero este es poco difícil de encontrar algunas veces. Pulso cardíaco apical se valora mediante auscultación con fonendoscopio directo en la zona anatómica del corazón. Entonces los que más usamos son los del brazo, la braquial, y los de la muñeca, la radial y la cubital. Recomendaciones a la hora de que usted vaya a valorar el pulso. El pulso se valora mediante la palpación utilizando la porción distal de los dedos índice y corazón. Es decir, voy a usar estos dos deditos, índice y corazón. Nunca use el pulgar, nunca se debe usar el pulgar porque si ustedes usan el pulgar, corremos el riesgo de que se confunda con su pulso, porque a veces el dedo pulgar tiene un pulso residual. ¿Ya? Entonces nunca usar el pulgar para tomar el pulso. ¿Listo? Vamos a utilizar la yema de los dedos, índice y corazón. Presionamos suavemente, pero con firmeza sobre las arterias hasta que se sienta el pulso. Empezamos a contar las pulsaciones cuando el segundero del reloj marque las 12. Y contaremos el pulso durante 60 segundos o durante 30 segundos. Acá dice 15, pero mi recomendación es por 30. ¿Sí? Es decir, como la frecuencia cardíaca se por minuto, la frecuencia cardíaca se mide en latidos por minuto, esa es la unidad de medida. Significa que usted en un minuto va a contar cuántas veces latió el corazón. Sí, por eso dice 60 segundos. 60 segundos de un minuto. ¿Ya? Sin embargo, a veces para hacerlo más rápido, nos dicen que lo midamos por 30 segundos, es decir, la mitad, y el resultado lo multipliques por 2. ¿Sí me hago entender? Alguna dice, profe, no entendí. ¿Puede repetir otra vez, profe? La frecuencia cardíaca son los latidos por minuto del corazón. Entonces, usted va a tomar el pulso, ya sea en la muñeca o en el brazo, y usted va a contar cuántas veces sintió usted el pulso, o cuántas veces usted sintió que pulsó en un minuto. Como un minuto son 60 segundos, ¿ya? Usted va a contar en el momento en que el reloj marque el número 12, por eso les piden que tengan reloj de mano, no usen celular. Recuerden que el celular es un fomite, o sea, es un residuo para bacterias y todo eso. Profe, pero es que yo he visto auxiliares que sacan el celular y empiezan a contar. Sí, hay auxiliares que lo hacen, pero no lo hagan. No hagan eso de medir signos vitales con el celular. Háganlo con un reloj de mano, reloj de muñeca, ¿sí? Entonces van a contar cuántas veces sintieron el pulso en un minuto a partir de que el reloj les marque el número 12. ¿Listo? Entonces, un minuto son 60 segundos. ¿Listo? Supongamos que ustedes sintieron que el paciente le pulsó 80 veces. Significa que su frecuencia cardíaca es 80 latidos por minuto. Pero entonces, ¿qué nos dicen las guías? Nos dicen que para aligerar procesos, cuando hay urgencia o algo, yo puedo acortar esa cantidad de tiempo y multiplicarlo por 2. ¿Sí? Es decir, divido el minuto a la mitad. ¿Cuánto es la mitad de un minuto? Pues si un minuto son 60 segundos, pues la mitad de un minuto serían 30 segundos, ¿sí? Es decir, 30 segundos es medio minuto, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Cuento lo mismo que acabo de explicar. Vamos a contar la cantidad de latidos
o la cantidad de pulsaciones que ustedes sientan durante 30 segundos, desde que el reloj les marque el 12. ¿Listo? Empiezan a contar, se detienen en el 6, ya, del 12 al 6 son 30 segundos. ¿Listo? El resultado, supongan que el resultado les dio a ustedes 45. ¿Sí? 45 les dio. Significa que ustedes sintieron 45 latidos en medio minuto. Como la frecuencia cardíaca se mide en latidos por minuto, entonces tengo que coger este 45 y multiplicarlo por 2. ¿Sí? Entonces 45 por 2 es 90. Entonces significa que un paciente que tiene 45 latidos en 30 segundos, su frecuencia cardíaca es de 90 latidos por minuto. ¿Sí me entendieron o todavía están perdidas? ¿Preguntas? Nadie dice nada. Me deja a mí como sí, pero no. No, profe, así va bien. Listo, entonces la frecuencia cardíaca siempre va a ser en latidos por minuto. Entonces, por eso acá la guía nos dice, usted puede contar 15 segundos y después multiplicarlo por 4. Pues claro que es lo mismo. Porque si yo cojo acá y multiplico 15 por 4, miren, 15 por 4, ¿cuánto me da? 60. Los 60 segundos que tiene un minuto. ¿Sí? Entonces me dice que cuente los latidos en 15 segundos y multiplíquelos por 4. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, usted en 15 segundos, usted sintió 20 latidos. En 15 segundos. Al multiplicarlo por 4, me da 80. Entonces el paciente tiene 80 latidos por minuto. Es que depende en cuánto divida yo el minuto. Yo puedo medir el minuto completo. Y el minuto completo son 60 segundos. Y el resultado de latidos, esa va a ser su frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque contaste el minuto completo. Pero si contaste medio minuto, es decir, 30 segundos, como es medio minuto, tienes que multiplicarlo por 2. ¿Ya? A eso es lo que se refiere acá la guía. ¿Sí? Porque 15 segundos es un cuarto de minuto. Entonces tendrías que multiplicarlo por 4. ¿Ya? Pero mi recomendación es que no lo hagan, no sé, no hagan tanto esto de abreviarlo a 15, porque pues es más fácil cometer errores. Es mejor coger 30 segundos y multiplicarlo por 2 que coger 15 y multiplicarlo por 4. ¿Listo? Palpar cada pulso en forma individual y en forma simultánea para detectar un cambio en la sincronización y en la amplitud. Comparar los pulsos de las extremidades del mismo lado con las extremidades del lado contrario al fin de detectar variaciones. Los pulsos asimétricos sugieren oclusión arterial. Bueno, esto es más difícil de identificar, ¿sí? No les voy a pedir que se hagan expertos en detectar oclusiones arteriales. El paciente debe adoptar una postura cómoda y relajada. Si el paciente ha realizado actividad física, lo que les decía ahora rato, es importante esperar entre 10 y 15 minutos antes de controlar el pulso. Valorar las características del pulso, como es su frecuencia, para eso se cuenta el minuto, el ritmo. ¿Cómo es el ritmo? Pues que el ritmo, o sea, que no pare, no se detenga, que siga siempre el mismo ritmo, que no de un momento a otro se acelere o se desacelere. La amplitud y la elasticidad. ¿Qué nos dice la guía? Nos dice 60 a 80 latidos por minuto en el adulto. ¿Qué nos dice la guía americana y la guía de Bogotá? La guía americana nos dice 60 a 80 también. En eso concuerdan. ¿Qué nos dice la guía de Bogotá? A ver.
atletas bien entrenados de 40 a 60. Y el adulto, a ver, no encuentro el adulto. ¿Dónde está el adulto? Niños de 10 años y adultos. 60 a 100 dice. Aquí yo le doy un punto a favor a la guía de Bogotá. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el valor normal es 60-80, hasta 100 se puede considerar como algo normal, ¿sí? Sobre todo si es un abuelito. Después de 100, entonces ahí sí yo puedo hablar tranquilamente de que es una taquicardia, ¿ya? Porque si yo me voy a la guía americana, creo que era la guía americana. A ver, creo que me perdí. No creo que no lo menciona acá. Vamos a ver. Se me perdió. Sitios para tomar el pulso. Bueno, esto ya lo vimos acá. No lo menciona. Bueno, me pareció. Bueno, el caso es que las guías del corazón después de 100 lo consideran taquicardia, ¿ya? Entonces, si bien el valor normal es 60-80, si ustedes ven un paciente con 85, 90, pues no lo tomen como una taquicardia, ¿sí? ¿Qué es una taquicardia? Pues mírenlo acá, lo define. Es una frecuencia cardíaca que no sobrepasa los 160, si estamos hablando de la sinusal, latidos por minuto, pero pues que está aumentada, ¿ya? Es decir, está por encima de este valor, está por encima de 60-80, ¿ya? Entonces, eso es taquicardia. Y vamos a encontrar que hay taquicardia sinusal y taquicardia paroxística. La taquicardia sinusal nos dice que no pasa de 160, mientras que la taquicardia paroxística pues sería lo contrario, la que sí está por encima de 160. ¿Ya? ¿Por qué se hace esa diferencia? Porque la taquicardia sinusal generalmente es la taquicardia común, la que tú encuentras cuando el paciente tiene miedo, cuando el paciente hizo mucho ejercicio, también puede ser por algún medicamento, por fiebre, miren acá lo dice, por excitación, fiebre, hipertiroidismo, falla cardíaca y shock, ¿ya? Entonces, esta taquicardia sinusal generalmente no es tan aberrante si yo lo miro en un electrocardiograma, cosa contraria con la paroxística. La paroxística sí tiene ritmos aberrantes en un electrocardiograma. Entonces, miren lo que nos dice. Se inicia de forma súbita y la frecuencia está por encima de 160 latidos por minuto. Se manifiesta con dolor precordial, angustia y palpitaciones. Entonces, miren que, por ejemplo, ese valor de 160 para un recién nacido sería normal, miren. Si un recién nacido de 120 a 170, pero para un adulto no, ¿ya? Es algo parecido como pasa con los animales. Cuando tú comparas la frecuencia cardíaca de un ratón con la frecuencia cardíaca de un elefante, ¿no? Si tú compararas la frecuencia cardíaca de un ratón versus la de un elefante, encontrarías que la frecuencia cardíaca del ratón es demasiado rápida, mientras que la del elefante es muy lenta, ¿ya? Y la presión arterial se invierte. La presión arterial en el elefante sería muy alta y en el ratón sería muy baja. ¿Por qué pasa eso? Porque es que el elefante tiene un cuerpo mucho más grande, mucho más voluminoso, y para garantizar de que la sangre y el oxígeno llegue a todas las células del cuerpo, necesita bombear más lento, pero con más fuerza, ¿sí? Entonces la presión arterial del elefante es mucho más alta, mientras que el del ratón
pues no necesita, como tiene un cuerpo muy pequeño, no necesita bombear con tanta fuerza. Entonces la presión arterial en el ratón sería más pequeña. Pues más o menos así pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos muy pequeñitos, miren, frecuencia cardíaca altísima, pero nos vamos volviendo más grandes y miren, va bajando, va bajando, va bajando y miren hasta dónde llega. Y lo mismo pasa con la presión arterial, pero a la inversa. La presión arterial en el recién nacido es muy baja, pero a medida que el recién nacido va creciendo, la presión arterial va aumentando, aumentando, hasta que llega al valor que nosotros tenemos. Pues lo que pasa en la naturaleza con los animales, miren que aplica también con nosotros. ¿Ya? La bradicardia. ¿Qué sería la bradicardia? La bradicardia es lo contrario a la taquicardia. Si la taquicardia era un aumento anormal de la frecuencia cardíaca, entonces la bradicardia sería una ¿qué? A ver, las escucho. ¿Qué sería lo contrario a un aumento? Disminuye. Exacto, una bradicardia es una frecuencia cardíaca muy baja, ¿ya? Pues, bradicardia sinusal. Las pulsaciones oscilan entre 40 y 60 latidos por minuto. Ojo, lo que decía yo ahora rato, para un deportista esto sería normal. Un deportista con 40 va sobradísimo y no tiene ninguna complicación, lo vas a ver sano. Pero tú le tomas una frecuencia cardíaca al ciudadano promedio y la encuentras en 40, bradicardia, ¿ya? Entonces, la bradicardia es una frecuencia cardíaca muy baja, por debajo del valor normal. Y así como ocurría con la taquicardia, que la dividíamos en sinusal y otra, aquí ocurre lo mismo. Hay sinusal y hay otra, ¿ya? Yo les decía que lo sinusal es lo que todavía no me altera el electrocardiograma, el ritmo cardíaco. Entonces, en la bradicardia sinusal es lo mismo, es una bradicardia que todavía en el electrocardiograma no se va a ver tan aberrante, ¿ya? Entonces vamos a ver, o sea, se conserva el ritmo del corazón. Entonces miremos, bradicardia sinusal entre 40 y 60. Pero por debajo de 40, entonces eso ya no va a ser sinusal. ¿Sí? Entonces aquí ya empezamos a hablar de bloqueos. ¿Ya? Como el del comercial de los países. Bloqueo, bloqueo. Entonces 40-60 bradicardia sinusal. Se observa en pacientes con hipertensión endocraniana o con impregnación digitálica. Bradicardia por bloqueo auriculoventricular. ¿Se acuerdan ahora rato cuando estábamos viendo la aurícula y el ventrículo? Tiene que decir, sí, profe. A ver, cuando estábamos viendo acá la aurícula y el ventrículo, pues vamos a poner acá. Decíamos que las de arriba eran las aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un bloqueo auriculoventricular? No, no es lo que se están imaginando, no es que la sangre no pase, la sangre normal pasa, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Cuando dice bloqueo auriculoventricular no quiere decir que es que aquí se bloqueó y no dejó pasar la sangre, no. Recuerden que el corazón funciona por electricidad, ¿sí? Por eso existe el electrocardiograma. El electrocardiograma mide miliamperes. Entonces, cuando habla de bloqueo auriculoventricular, se refiere a que la parte eléctrica del corazón que tiene que venir de arriba hacia abajo no está pasando adecuadamente, ¿sí? Entonces, las células musculares tienen un momento de excitación donde dejan entrar el sodio que está normalmente afuera de la célula,
¿sí? La célula se carga eléctricamente y esa transducción eléctrica va pasando de célula a célula hasta que va bajando y va bajando. Y todo eso pasa en cuestión de milisegundos, ¿sí? Recuerden que el corazón todo el tiempo está haciendo pum, 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 pum. Entonces eso es muy rápido. Todo eso que estoy describiendo yo, me demoro más yo en describirlo que en pasar. ¿Ya? Eso ocurre en milisegundos. Toda esa parte eléctrica en el corazón. Entonces, cuando dice bloqueo auriculoventricular, significa que la parte eléctrica que ocurre en la aurícula no baja hasta el ventrículo, ¿sí? Tiene que haber una transducción eléctrica para que ordene que el ventrículo se cierre. Entonces, esa parte eléctrica no está bajando adecuadamente por las fibras musculares del corazón, ¿ya? Entonces, no está bajando adecuadamente, no llega la señal, y entonces el ventrículo y la aurícula se descoordinan. Entonces, la aurícula se cierra Profe, también, profe, disculpa, es que está viendo apagón, entonces por eso se me sale pues la clase. vale. Entonces, lo que está ocurriendo es eso. Tiene que haber una coordinación entre la aurícula y el ventrículo, ¿ya? Entonces, no pasa adecuadamente la parte del potencial eléctrico por las fibras del músculo, entonces el ventrículo no va a saber en qué momento debe contraerse y entonces se descoordina aurícula y ventrículo que deberían estar coordinados, se descoordinan y entonces empieza el ventrículo a contraerse muy tarde, ¿sí? Entonces el ritmo del corazón se ha vuelto completamente anormal. Por eso estamos hablando de que sinusal le vamos a hablar mientras el corazón todavía está con un ritmo normal. Y lo que no es sinusal, entonces ahí sí me está diciendo que hay problemas con la parte eléctrica del corazón. Por tanto, el ritmo del corazón no va a ser normal. No hay ritmo normal. Y si yo le tomo un electrocardiograma a este paciente, ese electrocardiograma va a salir alterado y yo le tomo un electrocardiograma a este paciente, va a salir normal la parte eléctrica, pero anormal la parte de la frecuencia. ¿Sí? Lo único anormal en este paciente es la frecuencia, que está baja. Mientras que en este paciente, aparte de que la frecuencia está baja, el ritmo del corazón está anormal. ¿Sí? Aquí no es solo frecuencia cardíaca baja, sino también un ritmo anormal del corazón y lo voy a evidenciar en el electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, todo lo que no sea sinusal es anormal en su ritmo cardíaco. ¿Sí? Y sinusal es que todavía el ritmo y la parte eléctrica del corazón está normal. Entonces, taquicardia sinusal hasta 160. Bradicardia sinusal hasta 40. ¿Listo? ¿Clara la diferencia entre una bradicardia y una taquicardia? Taquicardia, aumento, bradicardia, disminución. ¿Cuánto lo normal? 60-80. Y podemos considerar que hasta 100 todavía no es taquicardia, hasta 100. O sea, lo normal sería que todo el mundo tuviera 60-80, pero bueno, digamos que hasta 100 podemos decir que todavía no es taquicardia. 60-100, por eso es que no recuerdo cuál de estas guías dice que de 60-100. A ver, esta. Esta es la de... Esta es la de Bogotá. Sí, esta es la de Bogotá, a ver, yo veo. Sí, es la de Bogotá. Este es el escudo de la alcaldía de Bogotá. Pues mire que dice que de 60-100. ¿Sí? Bueno, sigámonos con la española. Ah, espere, antes de seguir, miren lo que dice acá esta partecita al final. La bradicardia bloqueoventricular se presenta en pulsaciones de 30 a 35 latidos por minuto y es producida por fenómenos asociados con la contracción de las aurículas y ventrículos y se manifiesta por un estado sincopal. Un pulso que es difícil de sentir puede ser indicio de una obstrucción en una arteria. Estas obstrucciones son frecuentes en personas con diabetes o aterosclerosis a raíz del colesterol alto. El médico puede ordenar un examen conocido como estudio Doppler para evaluar esta situación potencialmente grave.
frecuencia respiratoria. Entonces miren lo que nos dice. La respiración es el proceso mediante el cual se toma oxígeno del aire ambiente y se expulsa el ácido anhídrico carbónico del organismo. El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración. Entonces, estos días le preguntaba yo a un estudiante, ¿cuáles son las fases de la respiración? Y me decía la estudiante, inhalo y exhalo. Y yo como que, ah, sí, pero ese no es el nombre técnico. O sea, sí, inhalar es tomas aire y exhalar botas aire, ¿sí? Pero realmente las fases de la respiración son inspiración y expiración, ¿ya? Entonces miren, inspiración cuando tomamos el aire, porque pues inhalar simplemente es como, si tú me dices inhalar es como olfatear, ¿eh? Inhala esto, ah, sí, huele bien. Entonces, no, prefiero que digan inspiración a que digan inhalación. Entonces miren lo que dice, fase activa y se inicia con la contracción del diafragma. Bueno, aquí va a tocar volver a mostrarles una parte de anatomía porque si no, no me van a entender lo que les quiero explicar. El diafragma es el músculo, el único músculo del cuerpo humano que está en sentido horizontal. Es decir, eh, sus fibras están en sentido izquierda, derecha, adelante, atrás, mientras que el resto de los músculos del cuerpo humano tienen sus fibras de arriba hacia abajo, es decir, verticales. ¿Ya? Entonces miremos acá. ¿Dónde está el diafragma? Debajo de los pulmones. Esto está en portugués, pero bueno, igual nos sirve para entender. Y entonces miren lo que nos dice. En la inspiración, él se relaja. Deja que el aire entre a los pulmones. Y en la expiración, cuando tú botas el aire o exhalas, el diafragma va hacia arriba. ¿Por qué? Porque él empuja, al empujar los pulmones hacia arriba, ayuda a que el aire salga. ¿Sí? Entonces, ese movimiento lo hace el diafragma todo el tiempo. Pero no es el único músculo que está ahí participando. Hay otros músculos más que también participan en la respiración. Miren acá abajo, debajo está el diafragma. Sí, entonces él todo el tiempo está sube y baja, sube y baja. ¿Ya? Normalmente esto es involuntario, es decir, tú no lo controlas, pero entonces no faltará el estudiante listillo y me diga, profe, pero yo sí controlo la respiración, mire, vea, y aguanta la respiración. Y dice, claro, tú puedes aguantar la respiración y la estás controlando, ¿cierto? Pero tú controlas la respiración cuando comes, cuando duermes. No, ¿cierto que no? Entonces, hay una parte que nosotros no controlamos de la respiración. Bueno, acá están los otros músculos que participan en la respiración, que son los músculos intercostales. A ver, esta dice que no está disponible esta página, vamos a ver. No, esta no. Bueno, aquí entre cada costilla hay unas fibras musculares, ¿sí? Miren que esas fibras musculares también están de arriba hacia abajo. Estos músculos están de arriba hacia abajo, ¿sí? Lo que yo les decía ahora rato, todos los músculos del cuerpo humano tienen una inervación de arriba hacia abajo, es decir, vertical. El diafragma es el único que está en sentido horizontal, de lado a lado, ¿ya? Bueno, ¿qué hacen los músculos intercostales? Los músculos intercostales jalan hacia arriba y hacia atrás, ¿sí? Hacia los costados. En forma diagonal, podría decirse, jalan hacia arriba. Entonces, eso ayuda a la respiración. La acción conjunta de los músculos intercostales y el diafragma es lo que permite que nosotros podamos respirar la expansión y la contracción torácica. ¿Listo? Entonces, en la inspiración dice, se inicia con la contracción del diafragma y los músculos intercostales. Y en la expiración, la fase pasiva depende de la elasticidad pulmonar. En condiciones patológicas intervienen los músculos accesorios de la inspiración. Es decir,
los escalenos y el esternocleidomastoideo. ¿Se acuerdan del esternocleidomastoideo? Ahí está. ¿Qué significa esto? Que estos dos músculos generalmente no participan en la respiración, no lo hacen. Pero si el paciente tiene una enfermedad respiratoria, ellos entran como a compensar, a hacer un sobreesfuerzo para que tú puedas respirar bien. Por eso les llaman músculos accesorios, porque es que su función no es participar en la respiración todo el tiempo. Solo lo hacen cuando el paciente está enfermo. Por eso dice condiciones patológicas, ¿sí? Acuérdense de esa palabra, patológico. Yo les decía que patología era ¿qué? La ciencia que se encarga de estudiar las enfermedades. Entonces, si me dices el patólogo, ¿sí? O patología, ya saben que es enfermedad. Patólogo, el que estudia patología. ¿Ya? Entonces, por eso dice en condiciones patológicas, es decir, en condiciones de enfermedad, el paciente está enfermo, alguna enfermedad respiratoria. Entonces, estos músculos escalenos y esternocleidomastoideos van a intentar ayudar en la respiración. Y entonces va a ocurrir un fenómeno que se llaman los tirajes. ¿Sí? Un tiraje. Más adelante vamos a hablar de qué es un tiraje. Y en la aspiración va a participar los músculos abdominales, si el paciente está enfermo. Se suele medir cuando la persona está en reposo y consiste simplemente en contar el número de respiraciones durante 1 minuto. ¿Se acuerdan que en la frecuencia cardíaca contábamos el número de latidos o pulsos que sentíamos en 1 minuto? Pues aquí es lo mismo. Vamos a contar cuántas veces el paciente respiró en 1 minuto. ¿Cómo me doy cuenta yo que el paciente respiró en 1 minuto? Para eso vamos a observar al paciente, vamos a observarle el pecho y vamos a mirar cuántas veces hubo expansión torácica. ¿Ya? Durante 1 minuto, contando las veces que se elevó el pecho. Es decir, cuando hubo expansión torácica. La frecuencia respiratoria puede aumentar con la fiebre, las enfermedades y otras condiciones médicas. Cuando se miden las respiraciones, también es importante tener en cuenta si la persona tiene alguna dificultad respiratoria. La frecuencia respiratoria normal de un adulto que está en reposo oscila entre 15 y 20 respiraciones por minuto. Cuando la frecuencia es mayor de 25 respiraciones por minuto o menor de 12, se puede considerar anormal. Bueno, aquí volvemos otra vez con el tema de las guías. ¿Sí? Miren que esta guía nos dice de 15 a 20. Vamos a ir a la guía americana que nos dice, a ver, que yo aquí en la guía americana siempre me pierdo. Ta, 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 ta. Acá. En la guía americana dice respiración de 16 a 20. Esta dice 15 a 20. La de Bogotá. Vamos a la de Bogotá. ¿Qué nos dice la bogotana? Aquí. Adultos 12 a 20. ¿Sí miran la diferencia? 16 a 20, 15 a 20, 12 a 20. El único que se ponen de acuerdo es en el 20. De resto no se ponen de acuerdo en nada para el valor mínimo. ¿Sí? ¿Sí la captan? ¿La cachan? Entonces ustedes me dirán, profe, entonces, ¿cuál tenemos que aprendernos? Porque usted nos está pidiendo que nos aprendamos el valor normal del adulto. Bueno, en este caso, yo les voy a pedir que se aferren a la bogotana. ¿Sí? Es decir, yo les voy a pedir que se aprendan el 12-20. ¿Listo? ¿Por qué el 12-20? ¿Por qué no el 15-20 o el 16-20? Porque me parece que está más aterrizado a la realidad colombiana, ¿sí? Es decir, si a mí me sale un paciente, y sobre todo con los abuelitos pasa a veces, con los abuelitos y ustedes les van a encontrar frecuencias respiratorias de 12. Tú no puedes decir que el abuelito está bradineico,
¿sí? O que tiene dificultad respiratoria. Es que así es su respiración, ¿ya? Así es su respiración. Es más, miren que la guía bogotana menciona el adolescente y dice 18 a 26, cosa que la otra guía no menciona el adolescente, no lo mete por ningún lado. Vamos a ver si lo meten por acá. A ver, a ver, a ver. Mira, adulto y niños. El adolescente no aparece. Niño hasta de 8 años, 20 a 25. No está adolescente. Vamos a la americana. Lo mismo. Niños de 8 a 15 años, 18 a 20. 18 a 20, este dice 18 a 26. Entonces miren que no se acuerda, ya aquí sí que es cierto, aquí menos porque aquí no se ponen de acuerdo en nada. Este me divide los niños de 2 a 4, de 6 a 8. Este me divide los niños de primer año, segundo año, tercer año, niño de 4 a 8, niño de 8 a 15, ya 15 ya se podría mencionarse como adolescente. Y esta acá me dice niño, preadolescente, adolescente. Si se fijan, no se ponen de acuerdo en nada con los rangos de edad, pero en nada. Y si no se ponen de acuerdo con el rango de edad, pues mucho menos van a poner de acuerdo con los valores normales mínimo y máximo, ¿cierto? Entonces, yo sí les voy a pedir que por favor consideren el 12-20. Vamos a ver. Miren que acá ya menciona ancianos, 14-16. Y miren que aquí amplió el rango. 14-16. Acá decía 16-20. Aquí lo amplió el rango a 14. Adultos que hacen deporte, claro, los atletas, la respiración va muy rápida para ellos, pero digamos que es normal porque son atletas. Y acá ni siquiera se menciona al adulto mayor, es decir, al anciano no lo mencionan acá. Entonces yo sí les voy a pedir que sean un poquito más abiertos de mente y consideren el 12-20, ¿sí? 12-20 normal. Miren que acá incluso nos habla de un promedio. El hombre, el promedio de 16, la mujer, el promedio de 18. Entonces, consideren el 12-20 en parte por los abuelitos, más que todo por los abuelitos, ¿ya? Eso, ¿sí? Entonces vamos a decir que todo lo que esté por debajo de 12 es bradipnea, ¿listo? Todo lo que sea por debajo de 12 es bradipnea. Y miren lo que dice la española. Hombre, es que aquí hay que ser un poco analíticos, hay que ser un poco quisquillosos. Y miren que la de española está diciendo que bradipnea es menor de 12. Entonces, ¿por qué no toma el 12 como el mínimo? ¿Cierto? Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué entonces no toma el 12 como mínimo? Porque mira, aquí lo está diciendo. Bradipnea es frecuencia respiratoria menor a 12. Menor a 12. Y miren, no toma el 12 como referencia acá. Si bradipnea es menos de 12, entonces ¿por qué no considera el 12 como el rango mínimo? ¿Cierto? Cosas que uno se pregunta en la vida, ¿no? Entonces, no, muchachos, vamos a decir que la frecuencia respiratoria normal en el adulto es de 12 a 20. Se nos acaba el tiempo, se nos va a cerrar la sesión, yo creo que nos queda segundos. Entonces, hacemos